Medianoche, Escuela de Parapsicología, presentada por Luis García Chapinal y Sebastián Rodríguez Galindo. Escuela de Parapsicología. Muy buenas noches. Un día más estamos en la Escuela de Parapsicología y hoy continuaremos con el tema de los fenómenos parafísicos y, por supuesto, continuaremos también con los temas que estamos estos últimos días entablando. Ayer, recuerden ustedes que acabamos con lo que era un ectoplasma, es decir, esa emisión fluídica que salía del cuerpo del medium. Y hoy, como muy bien dijimos, pues para diferenciar los términos fantasma y espectro, vamos a tratar de la fantasmogénesis. Pero esto será posteriormente, porque antes tenemos que recordarles que llega ya hoy el día de dar la solución al experimento de telepatía. Y este es el siguiente. Miren ustedes, el monumento famoso de España que le transmitimos telepáticamente el viernes anterior era la Giralda de Sevilla. Vuelvo a repetir, era la Giralda de Sevilla. Entonces, si ustedes han mandado, por supuesto tienen que haberla mandado ya, la correspondencia, puesto que no admitiremos como fiables ni como válidas todas aquellas cartas que recibamos con matasellos posterior al 20 de septiembre. Repito, posterior al 20 de septiembre. Entonces, todas aquellas cartas que recibamos para ver que transmitimos una visión, entonces repito, prácticamente pasamos ya y por supuesto realmente el centro hace mucho de las apariciones clave ocasiones para la felicidad en sí de la fe de la psicología científica. Fantasmas procede de la fantasmogénesis de esa energía. Un fantasma trata en definitiva que tiene transparente, es la denominación, explica, engloba una como cualitativa. Creo que es la de puede ser un vestral espontánea, es decir, no está sujeta ni que puede conllevar. Por supuesto que es un aspecto que todo y del latín fantasmogénesis de manifestación social. Bien comentar para todos. Como comenté, hacían gala, eso sí. Otro dato muy pueden ser o parece ser que aparecía confundible sobre todos estos castillos. Muy bien, acabo de a lo que y decir eso sí, que hay muchísimos casos recogidos a lo largo de la historia, yo diría que cientos y cientos y cientos, por supuesto que todos ellos relatados por terceras fuentes. Esto nos obliga a aceptar en una medida no demasiado científica pues el origen de estos acontecimientos. Sin embargo, hay que tener en cuenta estos casos porque son los únicos que nos explican la posible veracidad de la existencia de la fantasmogénesis o de los fantasmas, ya sean observados por varias personas o por un solo sujeto en sí. Efectivamente, antes de nada, decirles que se supone que los fantasmas suelen ser apariciones de personas muertas en forma visible para los vivos. Claro está, esto lo suelen decirlo las personas que generalmente han visto fantasmas. De acuerdo con estas personas que los han visto, estos suelen ser o bien pálidos o también etéreos. Otra característica de los fantasmas es que pueden atravesar objetos sólidos como puertas, paredes y mostrarse ante cualquier persona y también desvanecerse. La verdad es que si existen o no, eso sigue siendo por supuesto un misterio que no podemos descifrar en este momento. Aún queda un largo camino por recorrer antes de encontrar una explicación a tales fenómenos. A continuación, vamos a relatar una leyenda que presenta muchos de los rasgos que están asociados con los que se da por llamar un fantasma. Esta es la leyenda del fantasma de Tom Coley.
Ocurrió en el año 1751, cerca de la ciudad de Trine, en Inglaterra. En esta ciudad habitaba un rebelde llamado Tom Coley, que fue arrestado y posteriormente sentenciado a la horca. Muerto, colgaron su cuerpo dentro de una especie de armazón de aros de hierro y de cadenas. Posteriormente lo dejaron allí para que sirviera de ejemplo a los demás delincuentes. No obstante, entre los ciudadanos de este lugar, entre los lugareños, se creía que el espíritu de un muerto no podía abandonar la tierra y entrar en la otra vida, en el cielo o en el infierno, si su cuerpo no era enterrado con los ritos correspondientes. El cadáver de Coley fue colgado en un cruce de caminos. Con ello se pensó que si verdaderamente existía el fantasma, este se desorientaría y no podría encontrar el camino de regreso para vengarse de los que le habían colgado. Por supuesto, entre las personas que vivían cerca del lugar donde colgaron el cadáver, se suele decir que su fantasma todavía vaga por aquel lugar, e incluso muchas de las personas que habitan cerca del lugar comentan que suelen ver un perro negro de forma sospechosa y sin saber a qué aludir esta razón de que aparezca. Este dato es muy importante porque decir para todos ustedes, hay que decir para todos ustedes que también existen fantasmas de animales, que no lo habíamos comentado anteriormente, pero también parece ser que se producen apariciones relacionadas con animales. En este caso hay un ejemplo muy claro de un soldado que hacía una guardia en la Torre de Londres, hace siglos, y que fue presa de una súbita aparición de un oso que se le abalanzó. Pero lo curioso viene después, cuando el soldado pudo visualizar cómo este oso se diluía ante sus ojos. Entonces, esto viene a demostrar la complejidad del fenómeno y también nos viene a indicar que existen, como muy bien digo, fantasmas relacionados con animales. También decir, por supuesto, que este soldado murió, pocos días después de este acontecimiento, murió en circunstancias que todavía no se han podido dilucidar, que no sabemos por qué. Y también comentar, cómo no, que la explicación de los fantasmas o fantasmogénesis, aunque no se puede demostrar, tenemos, por supuesto, innumerables teorías respecto a ello. Ya las explicaremos más ampliamente cuando hablemos en extensión del problema de los fenómenos de encantamiento, de cómo se clasifican y de cuáles son sus teorías. Tenemos una teoría telepática, una teoría ocultista, como siempre, las teorías en torno a estos fenómenos, que intentan explicarlos, aunque muchas veces sin conseguirlo, por supuesto. Pero vamos, decir que sí, que además de fantasmas de personas que sean observados por un individuo o varios, también existen fantasmas de animales. Esto tiene que quedar bien claro para todos ustedes, que lo tengan muy en cuenta, que además de fantasmas de seres humanos, existen fantasmas de animales. Sí, efectivamente. Hablar de la tipificación de la fantasmogénesis, es decir, de los tipos de fantasmas que existen, pues la verdad es que no es demasiado complicado, puesto que todos entran dentro del mismo campo y se suelen presentar de formas muy similares. Como digo, vamos a hacer 4 grandes grupos dentro de los que encuadrar las apariciones fantasmales. Una de ellas es, como su propia palabra indica, las apariciones en sí. Los fantasmas suelen aparecer de día o de noche, en cualquier momento y a diferentes personas, pero, sin embargo, generalmente suelen aparecer en el mismo lugar. Estos solamente son atraídos por los lugares encantados. Entonces ya sería un fenómeno de encantamiento, pero generalmente, como digo, suelen aparecer en estos lugares encantados. También resulta muy extraño, pero existe otro grupo que son fantasmas de los vivos. Resulta, como digo, complicado que muchos de los fantasmas de los que se habla sean personas que están vivas, como hablamos en programas anteriores. Algunas personas dicen haber visto repentinamente el espíritu o cuerpo astral de un amigo,
o también incluso pariente que está a punto de morir o que ha muerto. Como decíamos, esta energía era la que se desprendía del cuerpo del difunto y que posteriormente, bueno, pues se hacía presente en otras personas que estaban a distancia de ese acontecimiento. Otro grupo también de fantasmas es el que, como muy bien ha comentado Luis, el de los animales. Es decir, igual que los seres humanos, pues también pueden ser fantasmas de animales. Y no vamos a comentarlo más porque está explicado anteriormente de forma concluyente. Y por último tenemos los fantasmas mensajeros. Algunas leyendas cuentan que los fantasmas suelen presentarse o manifestarse por una razón típicamente especial. Estas suelen ser apariciones de personas muertas que quieren comunicar algo o incluso avisar de algún peligro a los vivos. Generalmente, como decimos, estos suelen avisar a personas que están unidos a este fantasma por un vínculo vital, vínculo de unión, ya sea familiar o amistosa o de algún tipo por el estilo. Sí, y también podemos ampliar esta clasificación diciendo que existe otro tipo de clasificación denominada la clasificación de Tyrrell, del gran parapsicólogo G.M. Tyrrell. Para él existen 4 clases concretos de apariciones. En primer lugar, tenemos las apariciones post-mortem, es decir, aquellas que se producen después de la muerte. Entonces el fantasma sería observado después de su propia muerte. Después tenemos los casos críticos. ¿Qué son los casos críticos? Se trata de las personas que están en trance de muerte. De nuevo, dentro del fenómeno paranormal obtenemos el suceso luctuoso. Persona en trance de muerte que es observado su espectro por otras personas. Después tenemos los fantasmas de los vivos, como ha explicado Sebastián, que pueden estar provocados incluso por una bilocación del sujeto, que se produce en un determinado momento en 2 sitios a la vez, en 2 lugares distintos y observado por varias personas. Ya explicábamos este fenómeno, pero bueno, como tiene alguna relación, pues se lo comentamos. Y por último, los casos inducidos en el laboratorio. Entonces, estas son las 4 clasificaciones de Tyrrell respecto a la fantasmogénesis. A continuación vamos a hacer una especie de visión muy por encima de lo que es ¿por qué se aparece un fantasma? ¿Cuál es el objetivo de un fantasma? Por supuesto que esto a ciencia cierta no podemos ni siquiera dilucidarlo, puesto que, como decimos, no sabemos todavía si se puede demostrar la existencia de un fantasma. Más aún, poder demostrar el objetivo del mismo. Claro está que muchas leyendas hablan de fantasmas que se aparecen porque tienen una misión especial que llevar a cabo. No obstante, tenemos 4 grandes grupos en los que agrupar qué objetivos tiene un fantasma. El primero es que decir que algunos fantasmas regresan porque tienen que vengar algún crimen y descubrir al culpable. Segundo, porque también tienen que reparar una injusticia por la cual alguien aún está sufriendo. Otros también para asegurarse de que el dinero o las propiedades sean devueltas a su dueño. Ese es el segundo grupo. El tercer punto en el que agrupar los objetivos es en el que también dicen que aparecen para enmendar los errores que cometieron cuando vivían. Y por último, el cuarto punto, pues el que versa diciendo que algunas veces regresan al mundo de los vivos para revelar un sitio oculto en el cual guardaron dinero o algún tesoro. Como decimos, estos son los principales puntos en los que tenemos que hablar de lo que es un fantasma y de lo que es su objetivo. Pero por supuesto, vamos a hablar también de cuáles son las características principales de los fantasmas. Por supuesto, de hablar de características es imposible de responder a esta pregunta. ¿Qué aspecto tiene un fantasma? Pues no se puede saber. Su apariencia varía muchísimo. Dicen que algunos tienen formas transparentes, otros son figuras espectrales y algunos parecen ser, como si fuesen seres completamente vivos. No obstante, tenemos otros 4 puntos a continuación en los que encuadrar cómo son los fantasmas. Miren, un fantasma generalmente lleva a menudo ropas muy extrañas o que por supuesto están pasadas de moda. ¿Por qué es? Hombre, porque generalmente ha vivido en vidas muy anteriores a la nuestra
Y entonces, claro, pues su indumentaria, su vestimenta está pasada de moda. Otro es que un fantasma nunca habla. Si una aparición hablase, no sería un fantasma. Tercero es que un fantasma puede desvanecerse en el aire o incluso atravesar un muro. Y por último, decir que un fantasma se puede materializar de forma repentina en una habitación cerrada, haciéndose así una aparición imposible. Sí, también decir que debido a su aspecto físico son percibidos a veces como transparencias, a veces como sombras e incluso a veces como seres vivos en 3 dimensiones, es decir, en nuestro marco tridimensional, como podría observarse a cualquier persona en un determinado lugar. Entonces yo creo que deberíamos de comentar para todos ustedes casos relacionados con los fantasmas o fenómenos de fantasmogénesis. Ya lo explicaremos más adelante, todo lo relacionado con esta temática, porque es amplísimo, se lo puedo asegurar, y no podemos extendernos demasiado ahora que estamos explicando la diferente fenomenología de los fenómenos parafísicos. Ya en su momento se explicará. Ahora vamos a pasar a relatar casos. Casos todos ellos, vuelvo a repetir, relacionados con un halo de extraordinaria complejidad, porque no se pueden estudiar científicamente, porque son fenómenos que han ocurrido y cuando llegas al lugar de los hechos ya no suceden. Entonces, bueno, se relatan, nos vienen historias de otros lugares, relatadas por personas más o menos creíbles, pero en resumidas cuentas no nos dan con ello una visión demasiado esclarecida del origen del fantasma. Bien, según cuentan, no todos los fantasmas son inmediatamente visibles, incluso para las personas que los presienten. Hace unos años hay un caso muy curioso en Italia. Después de la muerte, del fallecimiento de un trabajador, sus amigos parece ser que escucharon pasos en el taller. Después llamaron a los fotógrafos de fantasmas, profesionales todos ellos, que para asegurarse que la casa estaba encantada, llevaron diferente aparataje técnico. Aunque ningún fantasma, miren ustedes, aunque ningún fantasma había sido observado por los obreros, existía una fotografía tomada en la noche que mostraba la extraña figura de un ser, de un ente. Era precisamente el hombre muerto sentado en su banco como si estuviese vivo. Yo creo que con este caso todos ustedes pueden tener constancia de la truculencia de estos acontecimientos y vuelvo a repetir, de ese halo de extrañas circunstancias y de esa complejidad que el fenómeno lleva consigo, de esa elusividad, porque se trata de un fenómeno de gran elusividad. Otro caso de fantasmogénesis es el que vamos a contar a continuación. La leyenda siguiente cuenta que en Roma, en el año 1683, un hombre se despertó de repente, súbitamente, en la cama, encontrándose el fantasma de una mujer al lado de su cama. Ella, la mujer que era la fantasma, estaba con un traje blanco y todo su cuerpo desprendía una deslumbrante luz que iluminaba toda la habitación. El fantasma empezó a hablar al sorprendido señor. Esto sería una aparición. Como digo, empezó a hablar a la vez que brillantes llamas salían despedidas de su cuerpo. «Mira donde toco», dijo antes de desvanecerse en el aire. Al decir estas palabras, «mira donde toco», el fantasma desapareció. Pero ahora viene lo curioso. La cubierta de la cama, la colcha, se quemó quedando impresa la mano derecha del fantasma, justamente donde había tocado en el momento y lugar en el que había dicho «mira donde toco». Como digo, este también es un caso importante dentro de la fantasmogénesis.
Pasamos al siguiente caso. En muchas ocasiones se piensa en los fantasmas como figuras irreales, que no tienen una realidad física. Tal vez como consecuencia de las vestiduras blancas que se dice llevan los muertos al aparecerse. Esto es un dato a tener en cuenta. Sin embargo, dicen que el rey Carlos de Inglaterra pudo observar un fantasma en el año 1645. Es una época muy remota y por tanto la constancia que pueda haber científica de ello pues es prácticamente escasa. No obstante, hay que tenerlo en cuenta. Era el fantasma de su leal amigo el conde de Strafford, el cual había sido ejecutado recientemente, después de un hecho luctuoso. Le dijo al rey que perdería la batalla planeada, este es el dato más importante, para el día siguiente. Carlos no tuvo en cuenta el aviso del fantasma y sus tropas efectivamente nunca se recobraron de aquella derrota en la batalla. Así que fíjense la importancia de este caso que hemos relatado para todos ustedes. La importancia y la relevancia, por supuesto. Asimismo, también decir que se dice que algunos fantasmas, a medida que transcurre el tiempo, se debilitan y se decoloran. En el siglo XVIII, el fantasma de una mujer que vestía un traje rojo, zapatos rojos y una toca negra fue vista en una vieja casa. Hemos de decir que 70 años más tarde, este fantasma reapareció, pero aquí viene lo curioso, el vestido y la toca que llevaba eran de color rosa, es decir, el color rojo se había palidecido, de color rosa. Posteriormente, a mediados del siglo XIX, ella se había convertido en un fantasma cuyo vestido y pelo eran totalmente blancos. Es decir, que del color rojo hayan pasado al rosa y después al blanco. Como decimos, en 1939 el fantasma había sido reducido solamente a unos suaves pasos. Y posteriormente, en el año 1971, su presencia fue sentida por los obreros que destruían la casa. Pero claro está, a partir de ese momento jamás se tuvo a tener noticia de esta aparición de fantasmogénesis. Sí, también comentar otro nuevo caso. Y es el siguiente. Algunas veces las máquinas están encantadas al igual que las personas. Se complica el fenómeno. Se dice que el tren funerario con el que fue trasladado el cuerpo del presidente Abraham Lincoln tiene embrujada la ruta que siguió a través del estado de Nueva York. Hecho muy curioso este último que ha comentado Luis. Como decimos, estos han sido los principales casos de fantasmogénesis que hemos encontrado y que tampoco tenían demasiado problema para relatarlos y para complicar demasiado el tema.